van a tener que trabajar con su dedo siempre. Porque no usa el dedo es porque está mucho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el dedo es definitivamente lo que te va a importar para que mayores de 40 tanto rectal, definitivamente, ¿no? Tanto rectal. Y entonces tienes que saber qué longitud es tu dedo. ¿Por qué? Porque el recto tiene aproximadamente 12 centímetros. O sea, te falta dedo, ¿no? Te falta dedo. ¿Sabes quienes tienen el dedo cortito que parece así? Y hay unos que tienen un dedo pues que parece garfio, ¿no? Entonces, por eso tienen que saber más o menos cuánto mide su dedo. ¿Por qué? Porque cuando hagan sus prácticas también en ginecología van a tener que medir pelvis. Y van a tener que meter el dedo, vagina y hacer. Entonces van a tener que saber cuánto se diferencian del dedo a dedo la distancia. Para que ustedes sepan más o menos aproximadamente las longitudes de los diámetros que hay a nivel de pelo. Entonces, es algo que ustedes deben tener como respuesta personal. ¿Ya? Lo que encuentra uno no es igual al otro, como digo. Uno tiene los dedos más largos, otros los más cortos, otros más anchos. ¿Ya? Otros son muchos, que se va a hacer, pero así es. ¿Ya? Y entonces empezamos con el intestino delgado. El intestino delgado, como ya dijimos, está comprendido aproximadamente por 6 centímetros, está por el duodeno y el ilio. El duodeno tiene 4 porciones, la porción más difícil, la porción que vendría a ser la primera y la segunda, porque son retroperitoneales. Entonces, ¿qué significa? Que no lo vas a ver abriendo la cavidad. Agarramos al chanchito, lo abrimos y no vamos a encontrar el duodeno así como lo encontramos en el hígado, como encontramos al estómago, afuera. Está en el retroperitoneo, o sea, está en la otra cavidad, está detrás de la cavidad abdominal, por eso es retroperitoneal. Y por eso que en ella las úlceras sí son un gran problema, ¿no? Las úlceras tipo 3, por una producción de ácido clorhídrico, son las que nos originarían pues la perforación. Entonces, esas perforaciones intestinales que no se van a ver son las más difíciles de castear, porque tú tienes que hacer unas maniobras especiales para el acto quirúrgico y poder exponer el duodeno en todo caso para poder identificar la perforación. Entonces, el duodeno sabemos que la primera segunda porción es retroperitoneal. Tiene 4 porciones, normalmente el duodeno mide aproximadamente 25 centímetros en 4 porciones. Ahí tienes el yeyuno, tienes el hilo. ¿Qué nos interesa? Nos interesa cuánto mide el yeyuno, nos interesa cuánto mide el yeyuno, no nos interesa eso. Lo que nos interesa es que ustedes van a ocupar. Aló. Mira, ahorita estoy en una reunión. Sí, estoy en una reunión. Por favor, gracias. Estoy en una reunión. Ya se canceló. ¿Verdad? Ya, no antes de la fecha. Antes de la fecha, mira, tengo una pregunta. Entonces, lo que decía, lo que me interesa es que ustedes comprendan esta importancia fisiológica. El duodeno tiene una función, la función del duodeno normalmente es absorción. ¿Ya? Duodeno y ayuno es también absorción, pero ya de nutrientes. En el duodeno es la separación de y en el ayuno es la absorción de los nutrientes. En el ilio va a tener secreciones y enzimas, específicamente proteínas. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo una agresión en el intestino duodenal, va a ser más difícil una reparación del duodeno que el duodeno no puede ser reemplazado por el hilo, por ejemplo. El duodeno no puede ser reemplazado por el yeyuno totalmente. El yeyuno puede reemplazar parcialmente al duodeno y puede reemplazar parcialmente al hilo. Es decir,
El único interesante acá es el yeyuno. El yeyuno tiene la capacidad de hipertrofiarse y poder darle ciertas características a las ausencias, en este caso del duodeno y del ilio. Más no el duodeno no puede reemplazar al yeyuno, no puede reemplazar al ilio, y el ilio no puede reemplazar al yeyuno ni tampoco puede reemplazar al duodeno. Sin embargo, el yeyuno sí puede reemplazar en funciones al duodeno y al ilio. Por eso que nos interesa saber y conocer de qué es el yeyuno, el que nos interesa como intestino delgado para el futuro y pronóstico después de una cirugía. Y tal vez así de que se habla del intestino corto. El intestino corto es cuando a nivel del yeyuno tiene 60 centímetros o menos. Es casi límite compatible con la vida. ¿Ya? Es casi límite compatible con la vida. Entonces estos conceptos son los que ustedes deben saber. El duodeno no puede reemplazar a nadie, el ilio tampoco, el yeyuno reemplaza al duodeno y al ilio en algunas circunstancias por hipertrofia. ¿Ok? ¿Ya? Bueno, y el intestino grueso, ¿qué función tiene? Tiene el intestino derecho, digo el lado derecho y el lado izquierdo. Todo es absorción de agua. ¿Ya? El colon tiene más que nada absorción de agua. Por lo tanto, mientras más cerca al recto esté, más tiempo de absorción va a tener. Y es por eso de que quienes son estreñidos significa que sus depósitos o eliminaciones, sus residuos fecales están más tiempo en el tracto gastro, en este caso en el tracto colónico, y por ende, mientras más tiempo esté, más se va a absorber el agua y por ende se va a poner mucho más duro la materia fecal. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que evitar. ¿Y cómo se evita? Con fibras. En fin, ¿cuáles son las fibras? ¿Qué tipo de fibras podrían comer ustedes? Los vegetales. Los vegetales verdes, en este caso también podría ser las frutas. No es el clásico, me hago mi jugo, lo paso por el servidor, boto todo y me quedo con el contenido, con el líquido. No, es al revés. Puedes botar el líquido si quieres, pero quédate con lo que vendría siendo residuos, porque esa es la fibra. Y eso es lo que te va a ayudar de una u otra manera a defecar normalmente todos los días. Si tú tienes problemas de trastornos de motilidad, o tomas jugo, tomas fruta, o simplemente usas salvado de trigo. ¿Qué es el salvado de trigo? Bueno, para los que antiguamente les gustaba siempre tener animalitos en las casas, el salvado de trigo es el afrecho, lo que venden para los patos, así, ¿ya? Simplemente que neutralizado le llaman ya salvado de trigo. Mientras que en un metro, todo, etcétera, te pueden encontrar paquetes 5 soles, en el mercado te costará pues 1 kilo, 1 sol, 2 soles, algo así, ¿no? O sea, tienes que saber qué es lo que necesitas. Tú tienes fibra, entonces la fibra ¿qué va a hacer? Va a evitar de que el colon tenga tanta capacidad de absorción, por lo tanto va a dejar agua y líquido en el tracto colónico. Y por eso la defecación va a ser posible. ¿Ya? De la irrigación nos interesa simplemente saber que es la arteria mesentérica superior, la que nos va a la cólica media, la cólica. Y esta irrigación es lo que ustedes deben comprender. Por eso que hay un colon derecho y hay un colon izquierdo. Que tiene que ver con la capacidad de irrigación nada más. Entonces, si está afectado esta arteria, vamos a saber qué tipo de afectación a nivel de irrigación va a tener en el colon. ¿Ya? Eso es lo único que nos interesa. Así anatómicamente, de dónde sale, a dónde va y qué. Si tengo una lesión de este lado y es una lesión que compromete vascular, ¿qué va a pasar? Se va a morir toda esta parte de colon. Si tengo este nivel de la cólica media, ¿qué va a pasar? Se va a morir todo otra vez. Si tengo este nivel de la cólica. Y entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Si tenemos a este nivel, son las yeyuniliales, entonces vamos a saber qué va a pasar. Ese es básico porque cuando tú tienes una agresión intestinal y quieres hacer la recomposición, es decir, volver a hacer la anastomosis porque has tenido que separar un segmento intestinal, es lo que vendría a ser la exégesis intestinal, y volver a anastomosarlo, volverlo a juntar. Si no tienes estos parámetros anatómicos, no vas a darte cuenta si lo que estás haciendo va a tener vida o no. Simplemente así, porque si esta arteria está deteriorada y no me da irrigación a todo esto, esta parte de acá lo vuelvo a anastomosar con el de acá,
no me va a pegar simplemente porque no tiene irrigación. No es una mala técnica quirúrgica, es algo que ustedes deben comprender. Y es obvio que mañana pasado va a haber una complicación porque no va a suceder lo que se esperaba, que era la unión, la anastomosis. ¿Ya? Y acá tenemos algunas cosas arterias que con su distribución propia, ¿no? En la lámina, es lo que les decía a ustedes. Yo estoy afectando acá el colon, que es arteria medula, acá que arteria medula y que arteria medula. Es un recuerdo anatómico simplemente, y dentro de lo que vendría a ser la fisiología intestinal me interesa, se acordarán que tiene 5 capas, después su mucosa, ¿ya? Y dentro de ellos, ¿qué es lo que tiene? Van a tener las glándulas, ¿no? Las glándulas que son lo más importante y lo que le va a dar la sensibilidad de la fisiopatología a nivel intestinal. Este intestino, ¿por qué? Si bien es cierto está libre, ¿por qué no se cae? ¿Por qué no se cae? ¿Por qué no se cae todo abajo? ¿Por qué se queda suspendido? Se queda suspendido porque tiene un ligamento natural que vendría a ser ¿quién? Vendría a ser las arterias, las venas, el componente mesenquimal y sobre todo esto, ¿no? Que vendría a ser los repliegues, ¿ya? Que son el peritoneo. Entonces el peritoneo que reviste el intestino, las vísceras, es un peritoneo visceral. Y el peritoneo que reviste la pared abdominal es un peritoneo parietal. Viéndonos a una simulación, todo esto es pared, por lo tanto mi peritoneo acá se va a llamar peritoneo parietal. Sin embargo, este de acá que está, esta es una víscera y lo que está encima vendría a ser peritoneo visceral. Entonces tenemos dos tipos de peritoneo, un visceral y un parietal. Y es importante, ¿por qué? Porque eso nos va a dar la alarma, por ejemplo, de ciertas patologías. En la patología appendicular se tiene que definitivamente el dolor es exquisito. ¿Por qué? Porque el primer dolor que se inicia es a nivel de la irritación visceral. Y si se irrita la víscera, lo primero que se irrita es el peritoneo visceral. Por lo tanto, el McBurney que hacemos en la unión de los tercios externos con el tercio interno, entonces en McBurney lo que encontramos este punto doloroso es una irritación peritoneo visceral. Cuando dejamos de comprimir, este apéndice que está acá choca contra la pared abdominal y va a irritar el peritoneo parietal. Esa irritación del peritoneo parietal me va a dar el signo de Blamberg. Entonces ya sabemos por qué uno es más rápido que el otro, ¿ya? Porque tiene distintas fibras dolorosas, efectivamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que comprender como mínimo? ¿Por qué duele en el apéndice? ¿Por qué se le aprieta aquí le duele? ¿Por qué se le aprieta allá también le duele? ¿Ya? Y esto tiene que ver con la fisiopatología. Entonces, acá ya como vemos el intestino pues tiene sus 5 capas y dentro de ellas tiene la importante que es para poder saber dónde están las glándulas. ¿Ya? Acá está, este es el meso, que vendría a ser el mesocólico, son los ligamentos que se suspensión, más el meso, más el tejido mesenquimal donde están las arterias, vasos, nervios, si bien es cierto el intestino pues delgado, ya hemos dicho todo cuánto mide, el intestino grueso también cuánto mide. ¿Qué es lo que me interesa saber? Lo que me interesa saber en alguna oportunidad, como creo que les hice en la clase anterior de esto, ahora era saliendo del tema, era si tenemos un aproximado en metro cuadrado de este ambiente, creo que no tendremos ni. Nada, supongamos que tenemos 50 metros cuadrados. 50 metros cuadrados. Si nosotros sacamos las velocidades intestinales, nosotros en el intestino tenemos una capacidad de absorción de 200 metros cuadrados. Es decir, el intestino a partir de nosotros ocupa aproximadamente 4 de estas aulas. Esa capacidad de absorción es lo que nos permite nosotros entender de que la fisiopatología es más rica e intensa en este sector. Por eso que parte de nuestra vida es el intestino y cuando se deteriora el intestino se deteriora gran parte de nuestra vida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene la absorción de nutrientes, tiene muchas cosas más. Tiene el vaso péptido intestinal, que son los que me van a estimular los movimientos, las hormonas, las secreciones y
todo eso. Entonces, lo primero que tienen que saber ustedes es que tienen 200 metros cuadrados de superficie de absorción. Esta superficie de absorción está determinada en dos canales, en las microvellosidades y en las velocidades, una más grande que la otra. ¿Qué características tiene esto? Todos nosotros hemos escuchado cuando hemos ido a un hospital, porque lo siguen haciendo. Eso sí, en MINSA al menos lo hacen. En mi salud ya no me podría decir yo, que estaba de estudiante, pero ya no voy a mi salud. Pero en MINSA sí se sigue haciendo. En MINSA ustedes van a ir a cualquier hospital nivel 3 grande, ¿no? Y lo primero que escucha es, paciente que está en NPO. Un día NPO. Segundo día de visita médica, ¿qué está? NPO. Tercer día de visita médica, ¿qué está? En NPO. Hoy en día ya no se concibe el NPO para ningún tipo. Es más, la literatura hoy en día indica que el paciente puede ser operado hasta tomando líquido 2 horas antes de su cirugía. Ya, hasta 2 horas antes de su cirugía. Sin embargo, eso le dices tú a una anestesiólogo, el anestesiólogo le dice, tomó agua, ya, 8 horas de NPO, después de 8 horas lo pasamos a sala. No, pero ya no es para el otro turno, ya para mañana, listo, ¿no? Porque tomó agüita, su sorbito de agua, tenía sed, no. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Y se indica de que normalmente después de una cirugía el intestino comienza a tener la restitución de la motilidad intestinal entre las 4 a 6 horas. Es decir, entre las 4 a 6 horas se está restituyendo de la motilidad producto de la analgesia, de la medicación por la cirugía, ¿no? En este caso la anestesia. Y comienza a recuperar la motilidad intestinal, entonces tienen la posibilidad de poder mover y poder comer. Pero nadie debe comer, ¿no? Entonces, en cirugía hay un protocolo que se llama ERAS. ERAS. Es un protocolo prácticamente para comprender cirugías rápidas. Es decir, te opero de hernia y ya no te has quedado hospitalizado 2, 3, 4, 5 días, ¿no? En el hospital. Te opero de hernia y te vas. Son cirugías ambulatorias. Te opero de esto y te vas. Te opero de vesícula y te vas antes de. Te opero una pensión y te puede decir después de. Entonces, el protocolo ERA precisamente tiene que ver bastante con la fisiopatología. Y por eso es que ustedes, si tienen por ahí la posibilidad, léanlo porque les va a abrir los ojos a muchas conductas que se siguen haciendo hoy en día en los hospitales. Simplemente que ya los colegas no tratan de socializarse con el agradecimiento de la información, ¿no? Esto no estoy hablando que salió ayer y hoy día se lo estoy trayendo como primicia, porque nadie lo va a tener, ¿no? En la mano. Este protocolo ahora tiene más de 10 años ya. Sin embargo, así no se adecua todavía a los estándares dentro de los servicios de hospitalización en muchos hospitales grandes. ¿Ya? Entonces, y esto nos dio la razón, por ejemplo, la pandemia del COVID. La pandemia del COVID nosotros operamos y precisamente normalmente era que uno operas a un paciente, se queda 3 días hospitalizado, cuarto o quinto día le estás dando de alta, más o menos. Si estaba complicado, por ejemplo, una pérdida complicada. En la época del COVID no podíamos tener ese placer de tenerlos ahí en el hotel 2, 3, 4, 5 días. Primero porque si no era COVID se iba a morir de COVID contagiado. Y segundo, que siendo COVID la mejor respuesta era que tuviera que ir a su domicilio antes que estar en un hospital, como una complicación. Entonces el protocolo era más, eso te dio las puertas de cambiar tus esquemas de la permanencia del paciente en un hospital. ¿Ya? Eso es lo más importante. Lo otro que dentro de las células intestinales tenemos el famoso enterocito. ¿Ya? Acuérdense que es el enterocito el que tiene las vellosidades. Es decir, el enterocito vendría a ser como la cabeza y las vellosidades vendrían a ser como el pelo, más o menos, para que tengan así. Entonces cada cabeza tiene hartas vellosidades. Y cada velocidad a su vez tiene micro velocidades. Es la razón de por qué tenemos 200 metros cuadrados. No es que le abro el intestino, lo expando acá y el intestino me va ocupando todita el área. No. El intestino tiene, por ejemplo, válvulas connivencias, que son simplemente ondas dentro de la luz intestinal y cada una de esas va a ampliarme mi superficie. No es el intestino así.
liso, plano, como el piso. No, es como si tuviera montículos encima y cada montículo me va a ampliar el área de superficie. Es por eso que llegamos a tener 200 metros cuadrados. ¿Qué nos interesa? Que hay una propiedad que se llama el glucocáliz, y esta glucocáliz me va a dar pues todo lo que deben ser las enzimas proteolíticas, las avanzadas, que son las que nos van a influenciar a nivel de lo que son las fructosas y hexosas. ¿Ya? Vamos, en la siguiente vamos a tener esto. Antes el enterocito, estas son las velocidades, microvelocidades, pero hay un enterocito que está ubicado a este nivel. Y hay otro que está ubicado en la cripta. Los enterocitos que están ubicados en la cripta, que son como residuos que están naciendo, son los que me van a hacer secreción. Así que no son enterocitos con funciones secretoras. Acá. Mientras más va, este enterocito va a ir madurando y conforme va a ir madurando va a ir saliendo hacia la superficie. Cuando salga este nivel, ya no es secretor, ¿ya? Es de absorción. Entonces, acá es el enterocito absortivo y acá es el enterocito secretor. Esto tienen que saber. Y entre el tiempo de que nace y muere un enterocito dura 3 días. Aquello de la restricción de los CNPO de 1, 2, 3, 4, 5 días, a ver que si tú dejas a una persona más de 3 días, ¿qué quiere decir? Sin comer, quiere decir que estos enterocitos no tienen estímulo de nada. Y al no tener estímulo, ¿qué va a pasar? Simplemente se va a retardar esta producción de, normalmente comiendo y todo, tenemos una muerte celular en 3 días. Si no recibimos nada, esto se hace más prolongado. De forma tal que cuando ustedes van a los hospitales le dicen ya, segundo día, ya debe de comer, le traen su culo a la grasa, le traen todo al paciente y el paciente comienza a comer y viene diarrea. ¿Por qué cree que por qué cree que hace diarrea? ¿Ah? ¿Por qué? Fuerte. En esta etapa de la vida ustedes pueden equivocarse, pueden acertar, lo ideal es que ustedes acierten. Pero aún así no acertando, ninguna idea es descabellada. ¿Ya? Díganla nada más, porque es la etapa en la que todavía, como digo, pueden decirles. Más difícil cuando seas interno, más difícil cuando seas presidente, más difícil cuando seas asistente. Ese es más difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Por la molaridad. Bueno, ¿qué tendría que ver la molaridad? La molaridad es un efecto, es una causa-efecto. La gracia del enterocito es que, como ustedes, ¿ya? Tienen su cabezaza con su pelo. A quienes les gusta tener su corte chiquitito, ¿no? A quienes les gusta tener Africa Look. Lo ideal es que sea Africa Look, pues, porque va a tener más vellosidades, por lo tanto va a tener, a más pelo, va a tener más capacidad absortiva, porque tiene más superficie de absorción. Entonces, lo mismo pasa. Si este enterocito no le creció la cabellera, no va a tener microvellosidades. Si no tiene microvellosidades, entonces ¿cómo va a absorber? No va a absorber. ¿Qué es lo que pasa? Se invierte en la fisiología. En lugar de jalar desde la luz intestinal hacia el vaso sanguíneo, el líquido va a ser al revés. Al no haber absorción, entonces el lumen intestinal va a tener lo que ella dijo en algún momento, osmolaridad. La osmolaridad se incrementa. Y si se incrementa por fisiología de gradientes, ¿dónde es? Si esto es más concentrado y esto es menos concentrado, ¿de dónde pasan las cosas? Del mayor al menor, porque tiene que compensarlo. Va a ser ahora un intermedio, este va a ser el intermedio. Del mayor al menor, este es el intermedio. Entonces lo mismo sucede en el intestino, en la luz intestinal. Ya no es que yo absorbo y te paso a la sangre. Ya no, ahora te quito de la sangre el líquido para equilibrar mi osmolaridad que existe en el intestino. A mayor osmolaridad, mayor secreción hacia la luz intestinal. Por lo tanto, ¿qué va a haber? Más evacuación intestinal, por lo tanto, más diarrea, ¿no? Obviamente. Y si tiene más diarrea, ¿qué va a suceder? ¿Ah? Se va a deshidratar. Y si se deshidrata, ¿qué va a suceder? Comienzas a deshidratar, ¿qué es lo que va a tener? Trastorno de hidroelectrolíticos.
tienes trastorno hidroelectrolítico, no vas a tener intercambio del CO2. Por lo tanto, se va a comenzar a acumular en tu organismo. Y si se acumula tu CO2 que vas a tener acidosis. Acidosis de tipo metabólica. Y si tienes acidosis de tipo metabólica, frecuencia latina va para arriba, ¿no? Listo, porque es así. Entonces, esa forma rápida de pensar es lo que ustedes tienen que tener. ¿Ya? Que las existencias de que más, que menos, el pH, eso ya lo sumas después. Pero esa forma rápida es la que te tiene que dar como respuesta en el momento en que pases una visita médica donde no vas a tener para defenderte más que lo justo y necesario. Si no dices lo justo y necesario, te van a violentar, definitivamente. Entonces, esa es la finalidad. Que ustedes tengan un acertijo de razonamiento para que ustedes tengan ya una respuesta. Y la respuesta se ajusta a lo que es necesario. No es una descabellada idea. La respuesta tiene una secuencia fisiológica. Ahora, si tenemos un paciente en acidez, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ah? Fuerte. ¿Qué es lo que harías tú? Nada, llamamos un médico, ya, chévere. ¿Qué más? Al internista lo llamas. Si tú tienes una acidez, lo mismo el efecto de gradiente, tengo que contrarrestarlo o no. ¿Y con qué la contrarresto? ¿Ah? Sí, creo que es. Si yo tengo un ácido, lo tengo que contrarrestar, lo tengo que bloquear con qué? Un alcalino. ¿Y qué alcalino hay en nuestro organismo? Le meto lejía. ¿Ah? Bicarbonato, así es. El bicarbonato es una sustancia tampón porque va a neutralizar, eso se llama así tampón. ¿Va a neutralizarme qué? La función renal, ¿ya? La respiratoria. Entonces, ¿en dónde está el bicarbonato? Normalmente. ¿Ah? ¿En dónde está? Ruiz, que quieres hablar, ¿en dónde está? ¿Ah? El riñón lo produce D, pero aparte tiene otra, en forma de secreción. Porque es una sustancia tampoco. Se da en el riñón, se da en el pulmón, pero ¿dónde más está? ¿Ah? Si el tema es intestino, ¿dónde cree que va a estar? Pues no te pases. Piensa, por eso ustedes tienen que pensar, tienen que razonar. Estamos hablando de intestino, ¿por qué no existe tanto bicarbonato? Si me está diciendo que está en el riñón, ya, me está diciendo que está en el pulmón, pero no le convence, es porque está ahí en el intestino. ¿En dónde, pues? ¿Ah? La luz es la que te ha hecho así, prende el foco para que tenga más luz. Nada. ¿Qué porción del intestino tiene que ver con bicarbonato? ¿Ah? No sé, yo tampoco. El iglio, pues, muchachos. El iglio. El iglio tiene alta secreción de bicarbonato. Por eso, que cuando a un paciente le haces una ostomía, una ileostomía, lo primero que tienes que evaluar es si se está deshidratando o no. Eso se evalúa. ¿Por qué? Porque la secreción ileal tiene alto bicarbonato. Entonces yo, para contrarrestar mi acidez, ¿qué hago? Lo alcalinizo. Es mejor, un paciente sale más rápido de haberlo alcalinizado en exceso que haberlo dejado en acidez. Es más fácil revertir la alcalinización que revertir una acidez. Entonces, por eso ustedes tienen que actuar rápido, no van a tener mucho tiempo. No van a tener mucho tiempo. Acá que pintan los electrolitos. Sin electrolitos ustedes no van a poder tener una respuesta inmediata de cuánto van a necesitar la respuesta del tampón. Pero por eso digo, el iglio es uno de los que me proporciona bicarbonato, la sustancia tampón. ¿Ya? Yo lo alcalinizo y comienzo a contrarrestar la acidez y disminuyo la acidez del pH, por lo tanto disminuyo todo lo que debería hacer el ácido láctico, y si disminuyo el ácido láctico voy a tener mayor oportunidad de vida, mayor intercambio de CO2 y todo lo demás. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿ok?
¿ya? Y a la vez, así como tenemos bicarbonato, nosotros necesitamos pues líquido porque necesitamos que la sangre siga subiendo. Tenemos aproximadamente 4.5 litros de sangre por persona, dependiendo obviamente de la masa, del índice de masa corporal. A mayor altura tendremos que tener mayor sangre, definitivamente, ¿no? Pero que la fisiología intestinal es tan rica y tan necesaria de que se han creado muchos mecanismos para poder conservar el sodio, es decir, para que siempre tener jalar sodio al intravascular, de la luz intestinal al intravascular. Esto es un enterocito. Tiene un enterocito que tiene una lámina basal, que es la que se va a comunicar con, acá, se va a comunicar con el vaso sanguíneo, y tiene la otra que se va a comunicar con el otro enterocito. Entonces, acá vas a tener mecanismos fisiológicos de receptación de sodio, porque eso es lo que necesitamos nosotros. Sí o sí, ante cualquier eventualidad, el mecanismo de protección del organismo hace de que funcione cualquiera. Miren qué tan necesario es el ingreso de sodio en nuestro organismo para tener toda la funcionalidad, que no estamos hablando de un solo camino, estamos hablando de múltiples caminos que me van a asegurar de que por donde seas, ya sea por el séptimo piso, por el octavo, por el techo, por el sexto, por donde sea, siempre alguien entre a la posibilidad de sodio. Y uno de ellos que tenemos que es la bomba sodio-potasio ATPasa. Ahí está. La sodio-potasio ATPasa. ¿Qué me hace esa bomba? ¿Cómo funciona? Obviamente que cambia sodio por potasio, porque eso que es sodio-potasio ATPasa. Oye. ¿Ah? 3 sodios. 3 sodios por cuánto? 3 por 2, o sea que es oferta metro. Más o menos, es una oferta metro, se acordarán. Entonces es el 3 por 2, la bomba sodio potasio ATP hace el 3 por 2. Pero ¿qué es lo que necesito yo? ¿Necesito qué? Necesito esto. Si no tengo calorías, no tengo ATP, adenosín trifosfato, esta bomba no va a funcionar. Entonces, si no tengo ATP, por ejemplo, tenemos tenemos un gordito en exceso, un flacucho. Es posible que el flacucho, por malnutrición, no tenga los soportes de ATP. Por lo tanto, el gordito puede hacer que responda mucho más ante una emergencia de tener que inhibirse de comer, ante el hambre. Y va a tener más reserva de ATP. Por lo tanto, va a poder actuar frente al hambre de una manera distinta al otro que no tiene nada. Porque si no tiene depósito de ATP, no va a tener pues energía, y si no tiene energía no va a funcionar esta bomba sodio-potasio ATPasa, que me cambia 3 sodios por 2 potasios. ¿Ya? Me cambia 3 sodios por 2 potasios. Esa es una forma. La otra forma es de que yo tengo acá, ¿quién está? El cloro. Tengo también una unión al cloro, es decir, el cloro me puede transportar tranquilamente sodio, cloruro de sodio. ¿Quién más me puede transportar sodio? Acá tenemos que el HCO3, el ion carbonato. En este caso, también me puede transportar sodio. Entonces, estos son mecanismos de difusión. Aparte de eso, tenemos también transportadores, carrier que están en la superficie del eritrocito, y hace que por difusión pasiva se acoplen a los transportadores y pasen, ¿ya?, del eritrocito a la vía sanguínea. Entonces también tenemos transportadores. Si necesitamos transportadores, ¿qué es lo que necesitamos? Para tener transportadores necesitamos, como ella que está comiendo a fondo, necesitamos seguirnos alimentando. Entonces necesitamos alimento, definitivamente. Entonces el que está mal alimentado va a tener una deficiencia de transportadores, porque los transportadores que vendrían a ser son proteínas. Entonces, el que tiene pues disminución en todo caso de su ingesta alimentaria proteínica, va a tener una deficiencia y por ende los transportadores van a verse afectados. ¿Está listo? Ya somos 3. Entonces la idea es eso, de que ustedes tengan un concepto rápido de qué puede suceder y por qué puedo yo hacer. Ahora, si por ejemplo su
su colega está comiendo, quiere decir de que ella está tratando de renovar, de incrementar sus proteínas. Le tomamos su examen de proteínas ahorita y me sale que tiene pues 7 y tantos de afreonina de albúmina con 3 de albúmina con 4 de globulina, entonces está bien. Pero como ella repite el cuadro de que todos los días no almuerza, por lo tanto está recibiendo menos alimento que todos nosotros diariamente. Esto en el transcurso de 10-15 días va a tener su perjuicio. Le tomamos examen de 10-15 días y de repente encontramos que también sigue teniendo igual. Tiene su proporción de 4 de globulina con 3 de proteína. Por lo tanto tiene 7. Seguimos pensando de que ella está bien alimentada. A pesar de todo está bien alimentada. Pasan los días, tenemos 20, tenemos 25 días. Y comienza a caer la proteína. Pero ¿qué pasa? Si ella tiene el mismo estilo, todos los días dejó de comer su almuerzo, solamente desayunaba y cenaba, ¿no? Y así está en ese plan. Y cuando le hemos hecho los exámenes a la semana, a las 2 semanas, seguía normal. ¿Y por qué ahora comienza a caer tan rápidamente? Porque hay un factor pues de recambio. Las proteínas se recambian cada 20 días. Entonces, si yo le tomo a alguien un examen de proteínas ahorita y sale bien, no me garantiza de que realmente sea el valor real de esto. Porque puede estar lo que le estoy diciendo, en el tiempo se va a sentir. Ella sigue teniendo la misma vida, sigue haciendo pues o hace ayuno o no almuerza, y en el transcurso de los días se va a dar cuenta de que las proteínas comienzan en el organismo, que las reservas comienzan a bajar. Y entonces por eso, porque tienen un recambio de 20 días. Esas cosas son las que deberían siempre saber. En cirugía es importante, porque la nutrición es un soporte importantísimo que se da a nivel de trato gastrointestinal. Entonces, si no entendemos esta fisiopatología, no vamos a entender muchas formas de razonar y de tratar. ¿Ya? Entonces, acá vemos que hay sodio al ATP, sodio al carbonato, sodio al cloro, sodio al hidrógeno, ¿ya? Hay intercambio por la bomba sodio potasio TPasa. Tenemos acá transportadores Carrier que vendrían a ser de la exosa, de la pectosa, ya sea de la glucosa o de la fructuosa, ¿ya? Y entonces todo esto por difusión activa, por esta difusión activa de la difusión pasiva son los carrieres, se acoplan y van viajando hasta que llegan a la membrana basal endotelio. Entonces esto es más o menos lo que ustedes tienen que comprender. ¿Cuánto de secreción tenemos nosotros? Cuando tú le dices a alguien NPO, dices, pero NPO es que no va a comer nada, pero es cierto, no es cierto que está comiendo nada, no es cierto, porque está produciendo secreción. Aproximadamente se produce 9 litros de secreción al día, secreción gástrica, esofágica, intestinal, biliar, pancreática. Entonces, el NPO entre comillas es un poco falso porque definitivamente está habiendo secreción. Pero ¿qué es lo que me va a estimular la comida? Una cosa es que se produzca secreción y otra cosa es que se produzca un estímulo neurohormonal por lo que vendría a ser el estímulo de la comida. Es decir, si yo como, hay un estímulo neurohormonal, el enterocito crece, y si el enterocito crece, me va a crecer la cabellera. Si me crece la cabellera, voy a tener más microvellosidades, por lo tanto voy a tener más capacidad de absorción intestinal. ¿Ya? Pero si no como, voy a tener cabezón pelado porque no voy a tener cabellera. Y al no tener cabellera no voy a tener absorción. Y si como, ¿qué voy a entrar? Diarrea. ¿Por qué? Porque lo que ella dijo, hay una hiperosmolaridad intestinal y entonces el mecanismo se invierte. Ya no jalo líquido de la luz intestinal al vaso sanguíneo, sino saco líquido del vaso sanguíneo a la luz intestinal. ¿Por qué? Porque por efecto de gradientes tengo que compensar. Tengo que compensar lo que ya no es normal. Ahora tengo una hiperosmolaridad en la luz intestinal, por lo tanto tengo que diluir. ¿Cómo la diluyo? Jalando más agua, ¿no? Jalando más sodio. Entonces diluyo mi osmolaridad, comienzo a bajarla por dilución. Pero al haber tenido más líquido intestinal que lo que tengo, mayor peristaltismo, simpático o parasimpático. ¿Ah? Simpático, ya. Y entonces se incrementa el peristaltismo y comienza a ver la diarrea. El pato se va al baño 20 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque es simplemente por fisiología.
Es por eso que cuando dices cuál es el mecanismo de respuesta, ¿cuál es el tratamiento? Le restituye volumen a volumen. Le restituye una solución hidroelectrolítica volumen a volumen. Hace una tasa de defecación, una tasa de líquido te toca. Es volumen a volumen, precisamente para compensar. ¿Ya? Entonces, es lo que ustedes tendrían que ver. Y acá una explicación pues, de todos los mecanismos que les está explicando anteriormente, ¿no? Simplemente así, como un refuerzo. ¿Ya? Acá están las actitudes hormonales, la expresión de la y todo lo que me va a dar. Lo que hemos, ya esto refuerza solamente lo que hemos comprendido. Y esto es, miren todos los mecanismos que existen para que siempre haya absorción de sodio. Es tan importante que nuestro organismo no ha creado solamente un mecanismo, ha creado múltiples mecanismos para que cuando falle uno, está el otro. Si falla el otro, está el otro. Y así continuamente. ¿Ya? Así continuamente. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos precisamente, estos son los mensajeros secundarios como vendría a ser el GMP. El GMP cíclico, necesitamos prostaglandinas, ¿ya? Y el calcio. Entonces, todas estas cosas son necesarias regular cuando tú le das de comer a un paciente. Cuando tú le das de comer a un paciente, tienes que garantizar que tenga calcio, que tenga electrolito, que tenga proteínas. ¿Por qué? Porque todo eso me va a generar calorías, y las calorías me van a generar la posibilidad de que siga funcionando la bomba principal. ¿Cuál es la bomba principal? La sodio, potasio, testerasa. Esa es la bomba principal. ¿Ya? Esa es la principal. Así que yo le puedo preguntar al examen cuál es la bomba principal. A ver, ya saben. Sodio, potasio, testerasa. ¿Cuál es la oferta metro? 3 por 2. 3 de sodio por 2 de potasio. Ya me acuerdo. Facilito. ¿Se acuerdan que ustedes van al hospital mañana y le preguntan un R1 y te apuesto que no les dice? Porque no se lo han aprendido en mnemotecnia, simplemente así, ¿no? Y entonces ahí vemos todo lo que tenemos con relación a esta captación del sodio, las distintas etapas, ¿no? Al hidrógeno, al cloro, al carbonato, al codifenopacil, al carril y todo lo demás, ¿ya? Ahí está. Estos son los carriles que vienen a ser las proteínas que vienen a ser los aminoácidos. Y acá está ya en palabras, está todo lo que les he explicado a ustedes en las planillas. ¿Ya? Listo. Les enfatizo el tema. La sodio de potasio TPS es la más importante. ¿Necesita de qué? De ATP. Cuando no necesita de calorías. Hormonalmente estos son los que me van a aumentar y me van a disminuir el transporte celular, definitivamente. ¿Ya? Por eso que le decía, yo como tengo un buen ritmo intestinal, pero si estoy intoxicado, si tengo bacterias, empiezo a tener sepsis, no voy a tener un hilo paralítico. Entonces todas estas cosas me pueden originar al final un hilo paralítico. Mientras que esto de acá me puede dar una normalidad, una aceleración. ¿Ya? Y como efecto de todo es poder balancear el efecto de diarrea. ¿En qué estábamos en eso? Y pasamos a lo que es la patología intestinal. La patología intestinal normalmente tenemos, hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que se les ocurra. Todo entendido, porque miren, mañana es su matanza, así que mañana lo van a preguntar, definitivamente. Mañana marcan sí, no, chao. No hay nada, está todo claro. Ya, muy bien. Entonces, el patología intestinal es una patología benigna maligna y lo que vendría haciendo traumas, acá. El trauma que puede ser abierto o cerrado. En realidad, para chicos que tienen, todas estas son 200 diapositivas, me quedan chicas, en realidad. Pero voy a tratar de comprender y darle, como digo, lo de esencial que ustedes deben saber. Y cuando cualquiera de estas puede terminar en qué? Puede terminar en una ostomía. ¿Qué es una ostomía? Deben ya saber, están en las alturas del partido, deben saber qué es una ostomía. ¿Qué es una ostomía? ¿Ah? Fuerte, habla sin miedo.
¿Y no quieres hablar? Ya, vale. Ya. ¿Qué es una ostomía? ¿Ah? ¿Una ostomía es un corte? Ah, no. Es una recesión de un pedazo de intestino. ¿Es una recesión? Sí, y se ubica la salida No. en una bolsa, una bolsa. Una ostomía, como dice así, ostomía es una boca, ¿ya? Acuérdate, es una boca. Una ostomía, ¿qué es eso? Es una exposición de la luz intestinal a la pared abdominal, es una boca. Entonces, esa es una ostomía, es una exposición de la pared intestinal a de la luz intestinal a la pared abdominal. Y dependiendo quién es tu intestino, vas a recibir un nombre especial. ¿Ya? Vas a recibir un nombre especial. Pero acuérdate, una ostomía es como el ósculo. ¿Ya? Es una boca. ¿Listo? Ya. Entonces, comprendido esto, vamos. ¿Qué es lo que nos interesa acá? Los tumores. ¿Ya? Esa patología lo vamos a entender en fisiología, en medicina interna, en tal. Los tumores intestinales que tenemos que adenomas, sarcomas, carcinoides, estromas y linfomas. El apéndice, porque a ustedes les interesa el apendicitis, que van a ver todos los días hasta que se mueran ustedes de médico. El apéndice, ¿cuál es el tumor más común? ¿Ah? El adenocarcinoma. ¿Qué más? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién está de acuerdo que es el adenocarcinoma? Levanta la mano. Están ahí, contigo. Ni tú levantas la mano, bebé. Ni ella se cree, ¿ahí está? El adenocarcinoma. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Mira, tantas series distintas y no saben el adenocarcinoma. ¿Ah? El tumor principal del apéndice es. La pregunta está en mañana. Carcinoide. Y el carcinoide llevará un síndrome paraneoplásico que se llama síndrome carcinoide, que se caracteriza porque se incrementa la histamina, por lo tanto vas a encontrar a personas más rubicundas que yo, así rojos, ¿no? ¿Por qué? Por el exceso de histamina, por lo tanto va a haber mayor vasodilatación, va a haber incremento de lo que vendría a ser la temperatura basal y también va a haber una influencia a nivel de las plaquetas. Entonces, el síndrome paraneoplásico carcinoide es algo que ustedes deberían leer, ¿ya? Porque el tumor carcinoide es un tumor frecuente en el apéndice. Los tumores en sí normalmente en los intestinos no suelen ser malignos, suelen ser benignos. El problema es que te va a causar obstrucción, ¿no? Te va a causar obstrucción, te va a causar malnutrición por déficit, porque toda la escala deportiva se va perdiendo y por ende no vas a poder tú comenzar a asimilar y no vas a poder tener lo que vendría a ser las reservas. Las reservas en el caso de calorías, que vendría a ser en forma de glucógeno, que se va a ir al hígado. ¿Okay? No tienes glucógeno, vas a comenzar a utilizar las calorías de otra fuente. Ya no es lo que tienes guardado, sino lo que tienes en la periferia. En la periferia, ¿qué tienes? Proteína. Entonces tu masa corporal va a comenzar a disminuir, ¿no? Este es flaco porque, bueno, es flaco porque no come, es flaco porque hace mucho ejercicio, es flaco simplemente porque tiene una patología intestinal. No está absorbiendo y está consumiéndose su organismo en base a lo que tiene a mano. ¿Qué tiene a mano? Los músculos. Entonces comienza a haber la degradación a nivel muscular. Si aún así, también, pero el gordito también, el gordito tiene para aportar porque el gordito, la grasa comienza a transformarse a la vía neoglucogénica. Es decir, yo no tengo glucógeno porque no lo estoy absorbiendo directamente por las comidas, porque tengo un problema de trastorno de absorción. Entonces comienzo a buscar otra vía de producción. Ya no encuentro la vía aeróbica,
acuérdense de bioquímico, la vía aeróbica. Entonces comienzo a utilizar la vía anaeróbica. ¿Cuál es la vía anaeróbica? La vía del lactato. ¿Y quién me da más lactato? La grasa, pues. La grasa cuando se degrada me da más lactato, por lo tanto, el gordito comienza a tener una lactidosis por degradación de su grasa y la va a utilizar para comenzar a producir ¿qué? Por vía del lactato va a comenzar a producir azúcar y ahí está el glucógeno, se llama neoglucogénesis. Por eso a partir de otros metabolitos comienza a producir glucosa, neoglucogénesis. Y cuando me agoto mi glucógeno depositado, mi reserva de glucógeno se llama glucogenolisis. O sea, el consumo de glucógeno es glucogenolisis. Cuando yo fabrico nuevo glucógeno es neoglucogénesis. Y ahí entra la vía de lactato, la vía anaeróbica. ¿Ok? ¿Ya? Bueno, y dentro de los tumores tenemos esto, pues, ¿no? Los adenomas, el glioma, el lipoma, y toda la lista que ven ahí. ¿Alguna característica importante? Sí, los adenomas. En primer lugar, ¿dónde se ubican? Esto es importante, ustedes deben de saber siquiera. Yo tengo un adenoma intestinal, ¿de qué estoy hablando? No, está en el colon. ¿Cómo? ¿El colon? ¿Qué es eso? ¿Dónde se ubica? Acá está. Entonces un adenoma, lo más posible es que lo encuentre acá. Lo benigno, nada más. ¿Ya? Benigno es la tercera parte, o sea, esto va a tender a malignizarse definitivamente, sí. Con el tiempo, frecuencia latina va para arriba, definitivamente. Hay formas tubulares, venoso, tubulo velloso, que vienen a ser los mixtos, ¿no? ¿Qué nos caracteriza? Como digo, todo lo que es el trato gastrointestinal, ¿qué es el problema? Absorción. Y si el problema es absorción, ¿qué quiere decir? Que el gordito comienza a adelgazar. ¿No? Si el gordito comienza a adelgazar, quiere decir de que hay una pérdida de peso. Si hay una pérdida de peso, pues no va a haber esto, entonces secundariamente hay una anorexia, una pérdida de las ganas de comer, definitivamente. Diagnóstico, aparte del clínico, ¿qué diagnóstico? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Ah? ¿Le va a hacer un hemograma? ¿Le va a pedir un examen de orina? ¿Le va a pedir una ecografía? ¿Qué dice? O le pido que vea al médico, no importa. El diagnóstico es, tienes que ver para creer, como decía Santo Tomás de Aquino. Ver para creer. La única forma de ver para creer es que le hagas un endoscopio. Le metes el tubo. Tubo arriba, tubo abajo, listo, suficiente, estás feliz. Yo no, Ruiz, ¿tú qué dices? ¿Te metemos el tubo o no? Definitivamente. Es hincha crema, así que hay que meterle el tubo. Entonces, tubo arriba, tubo abajo. Listo. La forma de diagnóstico es por endoscopía. Es la forma más rápida de diagnóstico y aparte la más certera. ¿Por qué? Porque la endoscopía te va a permitir hacer una biopsia. Y con la biopsia vas a poder tú catalogar, es decir, poder hacer un estadiaje. Cuando hablamos de cáncer, porque ya lo hemos hablado en el estómago, hablamos de cáncer, hablamos de estadiaje. Y el estadiaje es lo que me va a permitir saber cuál es el tiempo de sobrevida en relación a su estadio. Estadio 1, 2, 3, gástrico, tiene todavía probabilidad de vida. Estadio 1, más probabilidades que estadio 3, ¿no? Estadio in situ, T0, tiene recontra, tiene un 95% de posibilidades de que se pueda solucionar el problema con la cirugía. Estadio 4, solamente es calidad de vida, frecuencia latina, que asegure el tratamiento y listo, nada más, ¿no? Y está en provincia, que engorden a la vaca, al toro, al buey, porque va a haber harta carne para cada gente. Entonces, es así, ¿ya? En provincia comen solamente cuando se muere la gente, en ese caso. ¿Sí? Porque mira, si se desbarrancó la vaca, el buey, se lo comen ahí, porque se murió. Pero si no, es para venta, nada más, para venta. O sea, no comen carne. La mayoría en provincia, las gallinas, conejitos, todo el pato, todo eso lo crían para vender, no lo crían para consumo propio. Ellos se alimentan de sus hortalizas, papas y todo lo demás, ¿no? Por eso que el nivel alimentario es más deficiente en la sierra que en la costa. Ellos no tienen costumbre de estar comiendo carne todos los días. Acá el que no come carne acá se muere, ¿no? De todas maneras come carne. Entonces, tienen que acordarse que
la forma de diagnóstico es el tubo. Le metes tubo arriba, listo. Endoscopía, la endoscopía te va a hacer una biopsia y la biopsia te va a decir en qué está. Así de simple. Nada más. ¿Ya? Y puede haber otros exámenes sí que le van a hacer un sofisticado, le va a hacer una resonancia, le va a hacer una tomografía. Claro, le puede hacer un montón de cosas. Pero lo más barato y simple es esto, endoscopía. Entonces, si tú tienes que gastar tu plata para poder llegar a un diagnóstico, entonces ¿qué es lo más fácil? La endoscopía. Claro que no tienes que hacer endoscopía con alguien que no haya hecho la residencia con Stevie Wonder, ¿no? ¿Sabes quién es Stevie Wonder? Ese es Stevie Wonder, es un ciego, es un cantante afroamericano ciego. Entonces imagínate cuando tú le mandas a hacer una ecografía con alguien que no te dé ni michi, entonces yo digo, ¿quién ha hecho? Este ha hecho residencia con Stevie Wonder, ¿no? Porque no vio nada, no le enseñó nada, definitivamente. Y sucede, ¿eh? Sucede. Entonces tenemos el leiomioma, que es de tipo musculoliso, que va a encontrar, mira, ¿en dónde? En uno y o sea, en cualquiera. Es una predominancia de 50-60 años, ¿qué me va a dar? Debutan con una hemorragia digestiva alta. Si está a nivel de Y1, es digestiva alta. Si está por debajo de Y1 es una digestiva ángulo de Trace. ¿Quién separa el ángulo de Trace? El ángulo de Trace, ¿cuál es referencia para qué? Digestivo alto y bajo. Ya es como me dijera primer piso, segundo piso, ya, pero ¿cuál es el alto, cuál es el bajo? ¿Quién está arriba, quién está abajo? El ángulo de Trace me separa, es una referencia anatómica. ¿Quién me separa? Te separa el de arriba del de abajo, claro, pues no te pasa. ¿Quién está arriba, quién está abajo? Me pregunta. No es la 69, por si acaso. No es que quién está arriba y quién está abajo. ¿Ah? ¿Quién está arriba y quién está abajo? ¿Quién te separa? ¿Quién te separa? ¿Por qué es importante el ángulo de Trace? A ver, alumnos eminentes del 11º ciclo de la Continental. ¿Ah? Te va a separar el duodeno del yeyuno. Esa es la puerta de entrada del yeyuno del duodeno al yeyuno. Ahí está, esa es la puerta. Ahí está tu ángulo de Trace. Termina el duodeno y empieza el yeyuno. Esa es mi referencia. A partir de ahí, yo puedo contar cuánta distancia hay de yeyuno para yo saber si después voy a tener un intestino corto o no. El intestino corto no es si tienes duodeno, si tienes ilio. Intestino corto es si tienes yeyuno. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, el yeyuno tiene la capacidad de reponer funciones del duodeno, se le puedo quitar parte del duodeno, pero como tengo yeyuno, el yeyuno me va a ayudar a que funcione casi normal. Le puedo quitar parte del ilio, pero como tengo yeyuno, me va a ayudar a que funcione casi normal. Entonces el yeyuno acá es el eje de todo, ese es lo importante. El importante tiene que ver una puerta de entrada. La puerta de entrada es el ángulo que vendría a ser de Trace. ¿Ya? A partir de ahí ya hay yeyuno hacia adelante. Entonces el ángulo de Trace. Y ya pues, entonces cuando tú tienes digestiva alta, digestiva baja, ¿qué tiene que ver? Por encima del ángulo, por debajo de él. Por eso, nada más. Entonces si está por encima del ángulo es una hemorragia digestiva alta, si está en duodeno. Pero si está en ilio, ¿vendría a ser una hemorragia digestiva? ¿Ah? Una hemorragia digestiva baja, pues, está después de el duodeno, yeyuno, ilio. Si está en el ilio, ya pasó el yeyuno, ya pasó el ángulo de Trace. Entonces digestiva baja. ¿Listo? Las características de todo el sangrado es distinto. No le pongo las colecciones, acá las colecciones pues, de grasa, ¿no? Hay una lipomatosis familiar múltiple. Le comienzan a salir puntitos por todas partes. Por todos sitios. ¿Qué tenemos? Los hemangiomas, que son tumores altamente vascularizados, los tumores que son del sistema nervioso central, y como le decía, es raro que sea un maligno, ¿ya?
normalmente es tratamiento dentro de los rarísimos que sean, pero que son bravos, son el cáncer del páncreas, que es a nivel de la ampolla de Barker. Entonces el cáncer de páncreas me va a dar, por diseminación, me va a dar precisamente un compromiso a nivel de lo que es el poder, ¿ya? Y entonces se tiene que hacer una cirugía que se llama duodenopancreatectomía, ya sea radical o conservadora, dependiendo que. Esto es una cirugía altamente especializada que normalmente demora entre 4 a 6 horas cuando se hace vía convencional, es decir, vía abierta. Hoy en día se hace laparoscópica, se puede hacer en mucho menos tiempo porque tenemos insumos como las suturas mecánicas, ¿no? Entonces, ¿ha evolucionado la cirugía? Sí, ha evolucionado también en la forma de operar. Y eso le da una garantía de un mejor pronóstico y sobre todo una mejor recuperación. La duodenopancreatectomía pancreática por laparoscopía, según la literatura hoy en día, tiene mejores resultados que una convencional. O sea, es importante que hoy en día el cirujano tenga conocimiento de todo esto. ¿Ya? Acá está. Esta es la forma en que tenemos normalmente nuestra anatomía. Tenemos el ciego, el colon ascendente, transverso, descendente. Bueno, acá está filtrado porque tú no tienes tanto descendente, solamente tienes unos 10 centímetros de descendente, no tienes tanto, ¿ya? Entonces el descendente debería ser hasta aquí y de aquí empieza a ser sigmoide, que debería ser hasta aquí, y el recto, ¿ya? Y como siempre he dicho, como dice Santo Tomás de Aquino, ver para creer. Acá, endoscopía, tubo arriba, tubo abajo, para diagnosticar, ¿ya? Y acá está, ¿qué es lo que me da el cáncer del colon? Las molestias siempre son infecciones, dolor, hemorragia, ¿no? Sangrado, rectorragia, en un caso, pérdida de peso y la anorexia. Esto es siempre cuando tuviéramos es lo que se hace un examen contrastado, ¿cierto? Ven ahí toda la pared intestinal, la mucosa y todo lo demás del colon. Esto es importante. Así como sabemos que la adenoma se da a nivel intestino delgado, de predominancia en duodeno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber del cáncer del colon? El cáncer del colon, ¿dónde se da con mayor frecuencia? Y acá está. Acá está. Número 1, sigmoide. Entonces, si tenemos que hay un colon derecho y un colon izquierdo por la irrigación sanguínea que así lo determina, entonces en el lado izquierdo es predominancia el cáncer del colon a nivel del sigmoide. Después del sigmoide, ¿quién está? Está el recto. Después de ahí, ¿quién está? Está el transverso y ascendencia. Después, ¿qué me queda? El descendente. Entonces, lo que voy a encontrar es más tumores a nivel izquierdo y que predomina a nivel de sigmoide. ¿Ya? Y eso tendríamos que hacer que estos cánceres terminan muchas veces en lo que le decía en la ostomía. La ostomía tenemos desde cuándo se hace historia de la ostomía. ¿Ya? La medicina, pues, ya desde mucho antes de que tuviéramos una cirugía tan prolija como la que tenemos hoy en día, ya se hacían ostomías. Hacían ostomías artesanales, se morían un montón de gente, pero bueno, algunos de los que sobrevivían están acá en la historia, ¿ya? Y estos son los dispositivos antiguos, miren todo lo que se utilizaba antes para poder hacer una bota colectora en ostomía, y hoy en día lo que se usa, ¿ya? ¿Qué es la ostomía? Está, es la exteriorización de la luz intestinal a la pared. Si es uréter, le llamamos ureterostomía. Si es duodeno, le llamamos ¿de qué llamamos? Duodenostomía. Si es yeyuno, yeyunostomía. Si es ilion, iliostomía. Si es colon, colostomía. Si es sigmoide, sigmoidectomía. Sigmoidostomía. La ostomía es boca. Ectomía es exéresis, retirar.
sacar una parte de, ¿ya? Entonces, ¿y cuál es la finalidad? La finalidad es permitir la eliminación del producto de desecho. Es decir, que siga cumpliendo su función el intestino. El intestino, así como absorbe, también elimina. Y entonces esos desechos terminan siendo nuestra materia fecal, ¿no? Definitivamente. ¿Ya? Y entonces acá está. Estas ostomías, ¿qué van a hacer? Para algunos casos serán temporales y para otros casos serán permanentes. ¿Cuándo resultan ser temporales? Cuando necesito que exista un bypass, un corto del chum momentáneamente. ¿Y esto se da cuando? Por ejemplo, algún trastorno de la motilidad, en este caso intestinal, secciono el intestino, lo aboco, le hago la ostomía y posteriormente de todos los sentidos vuelvo nuevamente a unirlo, pero ya sin el intestino dañado. Ese es uno. ¿Por qué se puede dañar? Se puede dañar por vascularización, por inervación, se puede dañar por agresión, en este caso puede ser arma de fuego, balas, puede ser arma de pulso cortante tipo cuchillo. Entonces dependerá cuál es la causa para que sea temporal. Puede incluso haber sido hasta una ostomía por cáncer y va a ser temporal. ¿Por qué? Porque le dan el tratamiento del cáncer, este cáncer ya evitan de que recidive, está tratado y entonces nuevamente se puede hacer la restitución con lo que queda del intestino proximal o el intestino distal. Se vuelve a anastomosar y se puede volver a tener una vida tranquila. En realidad es un trauma, hay un gran trauma psicosocial familiar con una ostomía. Primero porque ves que se te elimina todo. Segundo, de que esa secreción te puede producir una irritación de la piel y eso te puede producir harto dolor. Te duele, es como si te estuviese quemando. La secreción intestinal es corrosiva, por lo tanto es como si se estuviese quemando y te duele por eso. Un paciente con ostomía tiene gran cantidad de trauma, por lo tanto hacer una ostomía significa tener una alta responsabilidad. No es que le hago ostomía porque me da la gana, porque todo ocioso y no tengo nada que hacer. No, si se la merece se la hace, si no se evitan las situaciones de ostomía. Y más, es la razón de por qué se evita hacer la ostomía y que esta permanezca mucho tiempo. Hoy en día la literatura, cuando dice que son ostomías de tipo temporales por agresiones, ya sean de arma en fuego, balas, traumas, ¿no? Tú puedes hacer la restitución al mes. ¿Por qué le ahorras todo este camino de dolor y calvario al paciente? Sin embargo, tú vas a los grandes hospitales y lo primero que dicen, bueno, doctor, quiero que me restituya, ¿no? Ya 6 meses, 2 años, hasta que Papá Noel se acuerde de ti, ¿no? Entonces, a veces la deshumanización obliga a que el paciente tenga que sufrir un montón de consecuencias producto de la ostomía. Porque dependerá qué es lo que hace exteriorizado para saber qué tan difícil va a ser su manejo. El otro problema es, ¿para qué hemos hecho la ostomía? Es para que drene la secreción. Cuando este drenaje de la secreción se hace incontrolable, entonces tiene más problemas. Cuando se dice que una ostomía es no controlada, cuando elimina más de medio litro al día. Si tiene más de medio litro al día es una ostomía no controlada. ¿Y qué me va a llevar a esta ostomía no controlada? ¿Qué es lo que se pierde? Se pierden electrolitos. Y como se pierden electrolitos, ¿qué voy a tener? Una deshidratación. Si va a tener una deshidratación, ¿qué va a tener? Una acidez. Si va a tener una acidez, va a tener una acidosis metabólica. Si va a tener acidosis metabólica, va a tener posibilidad de sepsis. Si va a tener posibilidad de sepsis, frecuencia latina va para arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que comprender con una ostomía. Definitivamente eso es lo que se arriesga. Ahora, abocar el intestino a la pared fácil no es tan fácil. En primer lugar, que tendrías que buscar cómo hacerla, dónde hacerla. Por ejemplo, acá están posiciones, ¿no? Dependiendo de qué porción del colon es, tú vas buscando dónde hacerla. ¿Cómo hacerla? La vas a hacer en gasa, la vas a hacer con los bordes separados. ¿Ya? Por ejemplo, acá está. Esta vendría a ser una simoidectomía. Porque este simoide lo que se está
Esto vendría a ser una técnica que vendría a ser a doble cañón, como una escopeta. Es misma. Hay otra que es el karma, en la cual en el karma este acá se aboca y este acá queda en la cavidad abdominal, enterrado. Solamente sale una boca, nada más. ¿Ya? Hay otra forma que es con instrumentación, es decir, por ejemplo, tenemos este es el apéndice que se perforó en su base, tiene un hueco. Entonces tú puedes tranquilamente decir, bueno, pues lo rafío, lo cierro y no pasa. Pero el tejido está tan inflamado, tan friable que le pones punto y si se hace el hueco más grande lo queda. Entonces, ¿qué haces? Tienes que esterilizar, tienes que crear una fístula artificial. ¿Y cómo haces una fístula artificial? Una fístula que viene a hacer es una comunicación entre dos cavidades. Entonces, en este caso, el intestino y la pared no hay comunicación normal. ¿Qué voy a hacer? Voy a bypassarlo. ¿Con qué? Con una sonda. En este caso puedo ponerle una sonda Foley o le puedo poner un tubo de drenaje. Lo que sea, hago que el líquido intestinal comience a salir por acá, a través del tubo hacia afuera de la pared abdominal. Entonces, con el tiempo, este tubo va a crear una reacción periinflamatoria. Este es el tubo y alrededor del tubo se va a hacer una inflamación. De forma tal que va a llegar un momento en que yo retiro el tubo y ya queda la reacción inflamatoria ahí, por lo tanto ya no necesito del tubo, ya se hizo algo natural, un puente. En el transcurso del tiempo, ¿qué es lo que alimenta a esta fístula? La salida. Entonces, si yo hago de que la salida sea por el orificio natural del recto, entonces por acá va a haber poca salida. Mientras menos salida haya, simplemente ¿qué va a hacer? Esta fístula se va a ir cerrando. Queda como un cordón fibroso. Lo que nosotros llamamos es una brida. Se origina una brida y listo. Se cerró y no tuvo más que hacer. Son argumentos quirúrgicos para poder salir de un inconveniente. ¿Ya? Y listo. Entonces, según eso, tenemos, miren, estas son las posiciones. Dependiendo qué tan cerca esté la lesión, a estos puntos es que uno enfoque el lado izquierdo, el lado derecho, abajo, arriba. ¿Ya? Se puede hacer la paracópica, hoy en día se hace la paracópica. En realidad, hoy en día la literatura de la paracópica es tan inmensa de que ¿qué complicaciones puede tener una ileotomía? Una ostomía. Una complicación primero tiene que ver con la irrigación. Si el borde que se está abocando no está irrigado, se va a morir, por lo tanto se va a necrosar y se va a perforar. Así es, se complica. ¿Ya? Entonces tiene que ver con técnica quirúrgica. Yo tengo que garantizar que este borde que voy a poner a la superficie esté vascularizado, esté vivo. Y para ello tengo que hacer anatomía. Si no sé anatomía, no sé si me estoy llevando el vaso sanguíneo que alimente este borde o no. Porque si me lo corto este vaso sanguíneo, este borde se va a necrosar. Y a la hora que se necrose, esta ostomía la va a tener que reintervenir el segundo o tercer día. Otra cirugía más. Así de simple, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber. La primera razón es falla quirúrgica, definitivamente. ¿Ya? Otra razón es que pueda tener problema de vascularización, bueno, sea diabético, pero tiene microangiopatías, no tiene a nivel de grandes vasos. Definitivamente es técnica quirúrgica. La primera falla ahí es técnica quirúrgica. No tiene que ver con la patología per se de los pacientes. ¿Qué otra cosa puede suceder? Que se infecte. Esto de acá se infecta. Otra cosa también de que acá, como dice ella, se hernia. En este caso es eventra. ¿Por qué? Porque la hernia es un orificio natural. Y cuando el orificio es artificialmente creado por un corte, es una eventración. ¿Ya? ¿Me entienden el mensaje? No. A ver, opero una hernia y una hernia inguinal, por decirlo. Opero la hernia inguinal, falla. Nuevamente me sale el bulto, la pelota ahí. La tengo que reoperar. Eso que me sale ya como falla ya no es la hernia inguinal original. Esa es ya una hernia causada por el corte, que vendría a ser una eventración. Entonces toda
toda herniación postquirúrgica es una eventración. Y la eventración tendrá que ver con relación a dónde está. Si está en pared, si está en ingle, si en lo que sea, ¿no? Entonces por ahí va el tema. Pero, ¿por qué se eventra? Porque como ella dice, puede suceder que yo tenga un intestino y este es mi boca. Entonces yo necesito un hueco de este tamaño. Ahí hago. Pero si le hago un hueco de este tamaño, quiere decir que la salida es más grande del continente. El contenido. Continente es más que el contenido. Por lo tanto, tarde o temprano, esta víscera o se prolaxa, es decir, sale hacia afuera, ¿no? O comienza a eventrarse a los costados. Comienza a hacerse bulto a los costados. Entonces, eso es una eventración, puede ser un prolaxo, cuando el orificio de salida es mucho más grande que el orificio intestinal. Ahora puede suceder lo otro. Yo tengo este intestino de este tamaño y se me ocurre hacer un orificio de salida de este tamaño. Entonces, este orificio también se va a cerrar, se va a obstruir definitivamente. Entonces tiene que haber una medida de que lo que va a salir con lo que se va a empatar sean casi exactos. ¿Ya? Y entonces, y esta va a tener que son estenosis, prolaxis, infección, retracción, granuloma, abscesos. Esta, por ejemplo, es una necrosis. ¿Ya? Así es bueno. Entonces tú ves que está oscuro todo, eso no es un fondo intestinal sano. Quiere decir que ya fue. ¿Ya? Otro es de que una parte de acá donde está negro, por ejemplo, acá donde está negro, se comienza a separar. ¿No? Comienza a separarse, se supone que todo esto debe quedar ahí, pero comienza a separarse. Entonces hay una separación por una colección de tubos y todo eso. Retracción es que se meta. Esta debe ser así, tipo ósculo francés, ¿no? Así. Y en lugar de estar hacia afuera, está hacia adentro, ¿no? Como agujero negro, está ahí absorbido. Entonces, no es así tampoco. Son fallas de técnica quirúrgica, definitivamente. ¿Por qué? Porque al estar retraído te va a dar más tensión y al estar más tensión se va a comprometer más la vascularización. Cuando ende la cicatrización no va a ser adecuada y también tienden a terminar necrosando. ¿Ya? Técnica, ya técnica quirúrgica. La estenosis, donde el orificio de salida es menor que el orificio de la víscera. ¿Qué es lo que tenemos que tener acá? Protectores, ¿no? Cuando tenemos que normalmente la ostomía se le pone una bolsa colectora, ¿no? Así como cuando tienes bolsa colectora de pichi, bolito, tienes una bolsa colectora para la ostomía. Esta bolsa colectora tiene una cantidad que se adhiere a la piel, se pega a la piel. Por lo tanto, la bolsa colectora tiene siempre un orificio chiquitito. Tú lo único que haces es ampliar ese orificio al tamaño de la boca. No puede ser ni más chico ni más grande. ¿Por qué? Porque necesito que sea el tamaño de la boca para que la secreción sea lo justo y necesario y no me esté irritando más allá de lo que es la ostomía. Nada más. Entonces, lo ajusto. Pero muchas veces esta secreción se comienza a proliferar a nivel de piel y me va a dar una dermatitis. Cuando me da una dermatitis es una inflamación de la piel y por ende el pegamento ya no pega. Ya no pega, entonces se tiene que quedar sin bolsa. Y al quedarse sin bolsa la secreción comienza a proliferar a nivel del herido. Como le he dicho, esta es una secreción intestinal que es altamente corrosiva. Y entonces comienza a darle un círculo vicioso de mayor dermatitis, entonces menos posibilidad de utilizar una bolsa y mayor exposición de la secreción intestinal périca. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Pues cremas para evitar la inflamación. Nuevamente la piel se regenera y cuando se regenera se le vuelve a poner la bolsa de ostomía. Ahora, tiene que ver que también hay unas bolsas que son baratas y que casi no pegan ni michi, ¿no? En realidad es la verdad. Estas que dan en los ministerios de salud, sobre todo, son las bolsas las peores bolsas. Pero fíjate cuánto les cobran por esa bolsa, te cobran como si fuera una carísima de marca. Ese es el Roberto Carlos que siempre existe, ¿no? ¿Y por qué Roberto Carlos? Porque
como este ministro, tú ves el nivel del ministro, tú ves su CV y lo único que tiene positivo es que ha trabajado en un puesto de salud. O sea, el guachimán de la puerta puede ser policía de Palacio de Gobierno, en la vida, pues, ¿no? Yo creo que la meritocracia es obvia. Un ministro tiene que ser pues alguien que de una u otra manera tenga que tener pergaminos, tenga que tener titularidad, tenga que tener conocimiento. Alguien que está en la calle todavía no va a saber. Entonces, un ministro así, podemos entender que el sector salud está hasta el queso, ¿no? Definitivamente. No solamente decir, los directores que ponen son directores mediocres porque no tienen meritocracia, no le van a exigir nada. Lo único que están pensando es en Roberto Carlos, 1 millón de amigos, simplemente, ¿no? Ni millón de amigos, listo, así. Entonces, ¿qué es lo que usamos nosotros? Óxido de zinc, ¿ya? Óxido de zinc. Hay una que le llaman la caraña que se produce, ¿ah? El Saima también tiene óxido de zinc. ¿Cuál es? El Saima. ¿Saima? Ah, no, sí, no la conozco. Hay una quema que se producen acá en forma magistral, que es la caraya, ¿no? Entonces, hay cosas, tienen que conocer ustedes para poder saber qué es lo que. Y estas son los tipos de vueltas. Hay vueltas incluso que tienen hasta el borde imantado, ¿no? Claro, son más caras, son todo, pero. Ahora mira, doctor, ¿cuánto tiempo puede estar la bolsa? La bolsa puede estar todo el tiempo hasta que no se rompa. La única forma de la bolsa es coleccionar. Ah, pero me salen las heces ahí, doctor, se ensucia, yo la quiero cambiar todos los días. No puedes cambiar la bolsa todos los días. La cambias cuando se rompe la bolsa, cuando se infiltra. Pero la bolsa, su función es conservar, coleccionar, almacenar. Entonces, sale la descripción, la eliminas y la bolsa sigue ahí. La bolsa no necesita que sea estéril. Entonces, no, porque hay microbios en el tracto gastrointestinal, así que el contenido también va a ser contaminado. Hay gente que piensa que tengo que cambiar la bolsa todos los días porque todos los días cuando se ensucia hacen las heces y huele mal y no sé qué. Si quiere le pasa su lavado y listo, ¿no? O sea, hay un montón de cosas, pero una vez que se pega la bolsa, eviten sacarla, eviten despegarla, porque cada despegue significa que va a haber una alteración en la piel y esa dermatitis puede obligar a que la siguiente bolsa no se pegue de igual consistencia. Y va a llegar un momento en que ya no se pega ni michi y la secreción va a comenzar a irritar, lo que es un drama, ¿ok? Y para todos ustedes, cuando deseen su primera cirugía gratis, no hay problema, se llama listo. ¿Alguna pregunta sobre esto? No tiene pregunta. O sea, que está todo entendido. Supongo que si está todo entendido, entonces no hay ningún problema en que mañana se lo salga. Sí tienen todas las diapositivas, ¿verdad? Sí. Ahí son rápidos para eso. Ya. La fija es que tienes que estudiar porque si no la estudias te van a violentar. El doctor Segarra tiene experiencia de violentar a los alumnos. Bueno, a él no lo han violentado, pero él es de la, como yo le digo, él es de la Harvard Team, así que lo han violentado. Yo soy de Nacional, soy de Villarreal. La mejor opción. La mejor opción. No sé si podrá ser la mejor opción en realidad porque mi hijo es de San Fernando. Es la oveja negra, la familia que se hace. Pero bueno, cada uno escoge su camino. Acá el problema no es por dónde vayas, sino lo que haces cuando caminas. Uy, no terminaste por